7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados. El doctor Daniel Pontón, académico, analista en temas de seguridad. El general Juan Carlos Rueda, ex alto jefe policial, y el general Wagner Rabo del ejército ecuatoriano. Les invitamos para hacer unas reflexiones sobre el tema de seguridad, que es uno de los mayores problemas que aqueja al Ecuador. Por un lado, las acciones que cumple el crimen organizado, la delincuencia común, y por otro lado, la necesidad de dotar de más herramientas materiales, que no es todo, pero es fundamental en el caso de lo que debe dotarse a la fuerza pública. Y también las deudas pendientes. ¿Cuántos proyectos siguen pendientes en esa Asamblea Nacional mediocre que no contribuye a la solución de los problemas nacionales, concretamente en el tema de seguridad? ¿Cómo enfrentar, si bien como premisa las leyes y las normas constitucionales no van a arreglar per se, por sí mismo, los problemas, sí pueden dar un marco jurídico que permita actuar de una manera mucho más ágil, exigir a las instituciones su actuación? Doctor Daniel Pontón, ¿cómo enfrentar este momento los temas de seguridad y cómo agilizar también las atenciones, las reformas, el caso de la última reforma a la Constitución que está planteado en la Asamblea Nacional? Buen día. Un saludo cordial, Miguel, igual a Carlos, al general Bravo, también un cordial saludo. A ver, el tema de la inseguridad, yo concuerdo con una declaración que en su momento hizo el exministro, el general Carrillo. Él una vez planteó, me tuvo mucha reflexión, si el Ecuador está preparado para enfrentar la amenaza que tenemos en este momento, ¿no? Me parece, y yo tal vez hace un par de años, y lo digo con toda sinceridad, yo pensaba que todavía alcanzaba con lo que teníamos, ¿no? Y obviamente eso no implica no hacer reformas, pero el marco normativo que tenemos en este momento podría haber alcanzado. Yo creo que el Ecuador necesita una transformación muy profunda de su estructura, sobre todo normativa, que está, es la base para obviamente enfrentar esto. ¿Por qué digo eso? Porque me parece que hay extremada permisividad frente a ciertas actitudes, ciertas actividades del crimen que son totalmente intolerables, ¿no? Y que, digo, con las facilidades que brinda el marco jurídico, eso queda básicamente en la nada respecto al tema de la impunidad. ¿Cómo es posible que en este país nosotros tengamos, por ejemplo, el tema del secuestro con penas de 5 años, cuando en otros países, como Colombia, el secuestro siempre se pena con más de 20, ¿no? El secuestro más complejo, los secuestros son de hasta 60 años. Yo nunca he sido proclive al tema de la eliminación de penas, pero vamos, hay que tener una base punitiva extremadamente bien pulida para enfrentar este tipo de amenazas. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos un uso tan abierto de lo que se llama las garantías penales, este tema de los abusos de las acciones de protección? Yo creo que ahí debe haber un pronunciamiento explícito de la Corte para evitar que este tipo de situaciones se sigan dando. No se puede dar beneficios penitenciarios a gente como Junior Roldán, que todo el mundo sabe lo que hizo, ¿no? Y sin embargo se le dieron 200 certificados de buena conducta, se le da un grillete electrónico para monitoreo, cuando el grillete eso debería aplicarse para delitos menores. Es decir, una serie de situaciones que uno se puede pensar realmente el Estado está preparado para esto, desde el punto de vista normativo. Y de ahí un poco la premisa del embajador, ¿no? La queja que hubo en enero respecto al tema. Yo creo que tenía toda la razón. No sé si diplomáticamente eso tenga la razón en sí, ¿no? Porque obviamente hay una razón diplomática, como siempre digo. Sin embargo, la situación real al interno creo que es bastante palpable. Yo creo que ahí el gobierno y la Asamblea deben tener una especie de diagnóstico normativo para saber cuáles son las estructuras legales que hay que cambiar, que hay que reforzar. Porque no solamente es el COIP, varias normas deben ser afinadas, deben ser ocurridas. Yo no sé si que las 2 leyes que aprobaron el año pasado, la ley de uso progresivo de la fuerza
Y esta ley que se aprobó en enero y que todavía vigente este mes, que no recuerdo el nombre, la ley como de seguridad, una cosa así, ¿no? Que reforma varios cuerpos normativos, alcance. Me parecería que hay que ir profundizar mucho las cosas en ese sentido, porque hay parte de todo, ¿no? La cuestión de la base, la base institucional obviamente tiene que venir de la mano de eso, pero sin una estructura legal no va a ser posible avanzar adecuadamente. Yo creo que ahí es justamente donde se requieren amplios esfuerzos del gobierno o los gobiernos. Bueno, en este sentido habrá que ver qué pasa en este país, ¿no? Todo puede suceder, pero la cuestión de seguridad, si no se toman este tipo de cuestiones, este tipo de medidas no va a mejorar. Y justamente se requieren tirar puentes, mejorar los mecanismos de gobernanza en general, y esto habla de gobernanza con el involucramiento y la participación de varios actores institucionales e institucionales, dentro de los cuales preponderantemente tenemos a la Asamblea Nacional como actor protagónico en este sentido, ¿no? Creo que hay que tener un checklist muy bien pulido y muy bien diseñado en una estrategia global contra el crimen, porque de otra forma el país no va a poder salir de este atolladero al cual estamos enfrentados. Y si no se dan esas reformas, un marco jurídico concreto, doctor Pontón, va a resultar vano los esfuerzos que es, por ejemplo, hace la policía, detiene a delincuentes y vuelven a salir con estas acciones de protección, entre otros mecanismos. Para evaluar el trabajo de la policía, pero yo entiendo que es una institución que está desbordada, hace un trabajo enorme, pero a veces no tiene eco en la justicia, ¿no? Me parece que es complicado eso. Pero por otro lado tenemos a un presidente con la judicatura demandando recursos a través de acciones de protección. Algo está pasando ahí, estimado Miguel. Yo creo que hay que hacer un diálogo abierto, sincero y con todas con todos los, digamos, la predisposición abierta para justamente dar solución a este tema. Me parece que lo que buscan los actores políticos hasta este momento es básicamente el protagonismo, tomarse la foto, reunirse, pero detrás de eso no hay ningún tipo de viso de solución. Eso es lo que a mí me ha dado mucho angustia y hasta cierto punto creo que ahí está el origen del problema. Los actores políticos están mirando por otro lado mientras el crimen ha ganado terreno hasta tal punto que atiende a la población en su zona. Ayer teníamos una foto que publicaron de un video de unos delincuentes tomándose un puente donde cobraban, creo que algún tipo de vacuna a la gente que pasaba tirando disparos al aire, bailando y habían bloqueado el tráfico. O sea, no se puede manejar un país así, estimado Miguel. Yo creo que el Ecuador tiene que tener una estrategia mucho más agresiva, mucho más contundente frente al crimen, y para eso se necesita un amplio esfuerzo colectivo y sobre todo los actores responsables de esto, ¿no? Dentro del cual está el gobierno como el llamado a liderar este tipo de situaciones, ¿no? Efectivamente, cada cual en su ámbito, el gobierno liderar esto, la Asamblea aprobar las reformas y la fuerza pública cumplir con sus misiones. Bienvenido al general Juan Carlos Rueda. ¿Cómo ve esta situación en momentos de inseguridad y la necesidad de adecuar las normas en el país para que se pueda acompañar en este combate al crimen organizado? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Wagner. Buenos días, Daniel. Les extiendo también un saludo a todos los radioescuchas que están sintonizándonos. Mire, yo creo que el fenómeno criminal es un fenómeno muy complejo. Es un fenómeno que nos debe preocupar a todos los miembros de la sociedad. Es una cuestión de orden cívico que tenemos que acudir, dada la magnitud del problema y dada que este es un problema que tiene una evolución constante. Y en ese propósito, la normativa legal, el marco jurídico institucional, las instituciones que están encargadas tanto de la seguridad como de la justicia, deben también ser dinámicas y ponerse a tono, pero sobre todo tenemos que ser sensibles, y tienen que ser sensibles las personas que están planteando desde la opinión pública, los legisladores, los abogados, los académicos, inclusive aquellos líderes sociales que están detrás, pero sobre todo tienen que estar presentes en la discusión las víctimas. Las víctimas porque ellos son los que sufren los efectos de la delincuencia
los delitos contra la vida, los homicidios, los femicidios, todo el fenómeno de una pandemia, un problema social de dimensiones como son los problemas de género y esta violencia que se manifiesta en la sociedad y de la que hemos tenido episodios tristes, no solo en el Ecuador, en el mundo entero. Los delitos contra la propiedad. Y siendo que el crimen tiene una evolución propia, unas características singulares, en un momento determinado son procesos que vinculan a personas desesperadas que buscan mejores ambientes para desarrollar sus actividades y aparecen los coyotes. En otro momento hay pedófilos, en otro momento se surgen estas pandillas que son verdaderos ejércitos que controlan las calles y el territorio, que controlan el mercado ilícito de los estupefacientes, del microtráfico. En otro momento, como en el actual momento, hay una extorsión generalizada en una especie de impuesto que lo han implementado las mafias y las pandillas que se asocian en un negocio criminal rentable que une capacidades operativas del crimen de Ecuador, Colombia, albaneses, rusos, mexicanos, criminales de todas las latitudes. En esa lógica aparece un nuevo fenómeno que ya afecta a las personas que están desarrollando actividades económicas. Se vacuna a los miembros del transporte público, se vacuna a las tiendas, se vacuna a los productores, a los floricultores. Y hay ocasiones que este nivel de degradación llega a tal extremo que se vacuna a los ciudadanos y lo que se produce es un temor. Esto por el lado de la delincuencia, pero también hay otro escenario que es la anarquía, que está promovida por intereses políticos que no entienden que queremos vivir en democracia. No se pueden abanderar de procesos de caos en la sociedad, procesos en los cuales se justifica que hayan guardias comunitarias armadas, verdaderos ejércitos que irrumpen en los aparatos productivos, en el ámbito petrolero, en los camaroneros, los floricultores, los agricultores, y paralizan la economía y además, dadas las condiciones políticas y su activismo, justifican este escenario de caos y de anarquía, y no hay un aparato jurídico institucional con instituciones debilitadas, cada vez más atadas de pies y manos, con menos recursos, sin la atención suficiente tanto a su logística, ni siquiera les pueden proveer de uniformes, peor de armas. Entonces, en ese escenario, aquellos líderes, aquellas autoridades, aquellos integrantes que tienen la estatura cívica para hacer propuestas deben pensar sobre todo en las víctimas. Yo entiendo que hay algunas corrientes que se califican de progresistas, que piensan que los delincuentes, que los procesados son los más débiles de la sociedad y nunca toman en cuenta la posición de las víctimas. Y en base a eso, tenemos que establecer prioridades. Aquellas personas que están atemorizadas, reducidas a permanecer al interior de sus hogares tras rejas, y se incrementan estas posibilidades, no tienen las condiciones, porque hay precisamente todas estas corrientes de un garantismo perverso que le otorga capacidades a los, como hemos visto, jueces de pueblitos que no tienen ningún compromiso cívico ni ético para generar y para operar y para operativizar garantías constitucionales que debieron, como antes existían y que estaban radicadas, estos recursos como el habeas corpus, una cantidad de recursos que estaban radicadas en autoridades políticas como los alcaldes, que era una institución centenaria, y que obviamente el alcalde, que representa a la ciudad, a sus ciudadanos, no iba a tomarse
el riesgo de quedar terriblemente mal parado frente a sus electores a la hora de tomar una decisión respecto a el ejercicio de garantías, y en un ejercicio mucho más sobrio, mucho más cívico, mucho más profesional y mucho más político también. Se hacía eco del dolor de las víctimas, de los miles de asesinatos. No es posible, Miguel, no es posible que el Ecuador esté inerme frente al crimen, y las instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son miles de ciudadanos delincuentes que han transgredido las normas, que han afectado los derechos de la vida y de la propiedad, que han sido detenidos, no una, a veces varias ocasiones. En el ejercicio de mi actividad profesional, cuando fui subjefe de la Policía Judicial del Guayas, y en el ejercicio de actividades profesionales en la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, delincuentes que entran 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 veces. Y esto implica obviamente un desgaste, un trabajo de las instituciones, obviamente del control social formal, pero también de la justicia, la fiscalía, los jueces. Tienen que habilitar toda una serie y operativizar toda la institucionalidad para nuevamente actuar en contra de las personas. Sin embargo, como tenemos un sistema jurídico institucional que se ha convertido con lo que yo llamo en un garantismo perverso, la gente algunos académicos piensan que hay un populismo penal. No, señores, lo que hay es un afán cierto de que las leyes cumplan con su objetivo. Y el primer objetivo y la prioridad son las víctimas y la sociedad. La sociedad quiere paz, quiere las condiciones para trabajar, y bajo este modelo no se puede lograr. Hoy más que nunca tenemos que realizar reformas legales. ¿Para qué? Para darle al ciudadano la capacidad jurídica, institucional y material para que pueda defenderse, utilizando los recursos del derecho, utilizando un garantismo realmente serio, un garantismo que vea las prioridades de estas víctimas, instituciones sólidas, instituciones con recursos no solo logísticos. Sí necesitamos armas, sí necesitamos vehículos, sí necesitamos uniformes, instalaciones, comunicaciones, sí necesitamos, y sobre todo necesitamos un soporte jurídico institucional que le permita interactuar a la policía, a las Fuerzas Armadas, para atacar y ser agentes preventivos y no lamentar acciones posteriores en los que la justicia tiene que reprimir. Y una justicia que tenga también las herramientas, y además una justicia que se ubique en el lugar que corresponde, y establecer y darle garantías, pero como se las arbitraba anteriormente. Arbitraba con procesos obviamente de concesión y de reclamo legítimos, con estas garantías, pero radicadas en las personas que cívicamente tienen que responder a sus ciudadanos. Tienen que responder. Yo en este punto creo que tenemos que contribuir todos, y no solamente lanzar las culpas al Ejecutivo, cuando toda la sociedad, cuando la responsabilidad de los sistemas de justicia, de los sistemas de seguridad, de los sistemas legislativos, que son los que dan la base, que generan la infraestructura en todos los órdenes, la infraestructura legal, operativa, institucional, para trabajar. Y al final del día tenemos los resultados que hoy vivimos. Un ambiente descompuesto en el cual se estilan medidas de emergencia, las medidas que finalmente puede articular el Ejecutivo, y además son objeto de críticas. Claro. Ahora somos más puristas. Sí, Miguel. Sí, por cierto, no podemos vivir solo de emergencia en emergencia, sino de políticas estables. Doy la bienvenida al general Wagner Bravo, es jefe militar. General Bravo, ¿cómo enfrentar este momento, los temas de la inseguridad y la necesidad de reformas, de soportes para enfrentar esto? Buen día.
Buenos días, Miguel. Buenos días a Juan, a Daniel y a quienes nos escuchan. Yo creo que el Ecuador, todo el Estado ecuatoriano, porque recordemos que el Estado somos los 18 millones de ecuatorianos, no hemos cumplido con nuestro deber. No me gusta mucho la Constitución del 2008 por garantista, como ya se ha dicho, pero sin embargo es la única que tenemos. Y en el artículo 3 está hablando de cuáles son los altos deberes y objetivos del Estado, y del Estado todos. Y uno de ellos es territorio de paz, seguridad integral, democracia y corrupción, que es lo que en este momento más nos está atacando. Y para mala suerte hemos sido muy inocentes, podría decirlo así, o neófitos o ciegos a lo que estaba pasando. Es por eso que en el 2003, en la conferencia hemisférica de seguridad, se hablaba de preocupaciones, de riesgos y de amenazas. Nosotros deberíamos habernos preocupado por ahí por 1990 de qué le pasaba a Colombia con el asunto de las FARC y su evolución a una narcoguerrilla. Porque mientras era una guerrilla interna y de acuerdo a las normas internacionales no podemos inmiscuirnos en problemas internos de otro país, pero ya esa evolución a la narcoguerrilla y a la producción de cocaína, tanto en Bolivia, en Perú y en Colombia, debería habernos comenzado a preocupar para ir fortaleciendo nuestro sistema de seguridad. Y eso pasó a ser un riesgo cuando realmente se produjo la paz entre el gobierno colombiano y también con las FARC, pero que sin embargo no tuvimos la capacidad, la visión prospectiva de qué teníamos que hacer y cómo debíamos preparar. Es por eso que toda esa anarquía, desde mi punto de vista, que se vive en el sur de Colombia, con estos grupos supuestos disidentes de las FARC, guerrilleros, narcotraficantes, etcétera, etcétera, que han ido apareciendo, fueron ampliando su campo de acción hacia el Ecuador, que supuestamente cuando estaban las FARC éramos parte de la retaguardia logística de las FARC, se curaban, descansaban, cogían recursos, etcétera. Pero ahora que ya no existen las FARC y que el narcotráfico está atacando a Colombia, al Perú, y que nos ha involucrado directamente, esto se volvió una amenaza. Y es una amenaza desde mi punto de vista a la seguridad nacional. ¿Y por qué a la seguridad nacional? Porque se está atentando a la democracia, se está atentando a uno de los principios que queremos, que no haya corrupción, a un territorio de paz, porque de paz en el Ecuador ya no sé dónde, debe haber alguna parte del Ecuador que se pueda vivir en paz sin el temor y sin la percepción de inseguridad, ¿cierto? Y también a una seguridad integral. Y esto nos sucede, Miguel, y con tertulios y a quienes nos escuchan, porque nos dejaron desinstitucionalizados, nos dejaron en la indefensión, lo venimos diciendo ya como 15 años, en donde ninguna de las instituciones que tiene el Ecuador está fortalecida y están de una u otra forma tomadas por esta delincuencia que yo le llamo al rato terrorismo urbano, que ha ido minando toda la institucionalidad legal, pero fundamentalmente ha ido minando la institucionalidad psicosocial de los ecuatorianos, en donde pensamos que todo lo que es ilegal es bueno, por ese mismo garantismo de la Constitución. Y no hemos pensado en que un sistema de seguridad nacional nace desde lo que dice la Constitución, artículo 3, como lo acabo de indicar, el artículo 393 de la seguridad humana, y que eso debería haber decantado en una gran organización hacia abajo ante esta preocupación, después riesgo y ante esta amenaza que estamos viendo. Y ahí pongo el ejemplo de lo que pasa con la posible erupción del volcán Cotopaxi, que lo estamos monitoreando porque es una preocupación, después se vuelve un riesgo y pasamos a otra alerta, y cuando ya erupciones se volverá una amenaza a la convivencia de los ecuatorianos. Y eso que fue evolucionando, como bien lo ha dicho Juan, porque el crimen organizado evoluciona, igual como la sociedad evoluciona, pero la institucionalidad del país no ha evolucionado al ritmo del crimen organizado. Y hoy nos encontramos
en que débiles como estamos, sin instituciones sólidas, sin instituciones que realmente nos vayan a permitir darnos una seguridad, estamos de una u otra forma al apuro tratando de solucionar lo que no hicimos y nos preparamos con una visión de los gobernantes, de un estadista a largo plazo y de una perspectiva. A pesar que también lo ha dicho Juan y lo ha dicho Daniel, hay instituciones encargadas que en este caso sería Fuerzas Armadas, Policía, Inteligencia Estratégica, que deben haber alertado y deben estar alertando al poder político y de paso indirectamente al poder legislativo y al poder judicial y a los poderes del Estado, y también los medios de comunicación que con su comunicación y con esta entrevista, por poner el ejemplo, le alertan no solamente a los funcionarios públicos, a aquellos que tienen el poder, sino al ciudadano, al comerciante, al periodista, al ganadero, al camaronero. A todos nos han alertado lo que nos está pasando y entonces sentimos que nadie hace nada y hay que reconstituir este sistema de seguridad nacional. Yo creo que las leyes han ido evolucionando poco a poco, pero esas leyes tienen que aterrizar. O sea, ¿de qué nos sirve la ley si no se la cumple? Bien lo ha dicho Juan, tenemos una ley, pero hay delincuentes que entran y salen de la cárcel como que estuvieran en su casa. Si hay una política, que no existe una política criminal, y ahora en estas reformas que recién hizo la Asamblea, creo que en el mes de enero, está creando ya dentro del sistema de seguridad integral del Estado un consejo de política criminal que su función principal es la prevención. Porque hoy nos estamos defendiendo, o sea, hoy estamos ya ante la amenaza y hay que defendernos y hay que poner todo el aparataje del Estado para defendernos. Pero recordemos que debemos de iniciar, como había dicho yo, que es una preocupación y ahí tenemos que entrar con la prevención. Entonces, si esta política criminal que tiene unas personas que van a estar ahí, no se organiza a nivel de ministerio como órgano asesor directo del Sistema de Seguridad Pública del Estado, o sea, el presidente de la República, y en donde concurren todas las autoridades de los poderes del Estado para que puedan poner una política pública y se establezca ese sistema de seguridad nacional en donde se va a decantar un sistema de seguridad ciudadana para podernos defender. Eso sería entonces, parte... ¿qué nos sirve de todas las leyes? Claro, eso sería parte de ya tenemos muchas leyes, pero que no realmente aterrizan en la realidad. Claro. Entonces, eso sería yo parte... creo que en este momento hay que reconfigurar todo ese sistema y hay que aportar de todos los lados y hay que involucrarle con ese concepto de seguridad integral a todos los organismos en donde todos estemos, como pasó con la COVID-19, que todos participamos. Claro, parte de un plan de política integral que debiera haber. Antes de ¿cierto? pasar... Entonces, por lo tanto, si nosotros no llegamos a considerar y a conformar este sistema, vamos a seguir dando palos de ciego, vamos a hacer coyunturalmente un estado de excepción, que ahora el porte de armas, que ahora 8,000 policías, que ahora las reformas a la ley. Claro, eso debe ser parte de una política... En un sistema que nos permita a todos... Un plan integral de seguridad, claro si me permite. Pero lo que más hay que, desde mi punto de vista, Miguel, y quienes nos escuchan, hay que reconstruir es el tejido social. La condición y la capacidad de los ecuatorianos para entender que lo ilegal... Vamos a volver con usted, general Bravo. Vamos a volver con el tema del tejido social. Y antes de pasar de nuevo con Daniel Pontón, quisiera al general Juan Carlos Rueda. Parte de la problemática es contar con un plan de seguridad, como decía el general Bravo, un plan de seguridad integral en donde involucre a todos. ¿Cómo lograr eso, general Rueda? Para educarnos en el respeto a la convivencia social y al ser humano. Si me permite, general Bravo, vamos a dar paso, luego volvemos con usted. Al general Rueda, por favor. Miren, coincidimos, creo que todos, en el análisis de que hay una debilidad institucional, que hay una base jurídica que es el soporte de unas políticas y que en este momento, en estas coyunturas, un plan de seguridad debe ser aplicado y debe ser consensuado con todos los actores.
Yo creo que las coyunturas que se están viviendo hoy y estas reformas al Código Procesal Penal deben recoger, como les digo, no solo el criterio de algunos académicos que asumen que los delincuentes, la delincuencia, el crimen es un resultado de las iniquidades sociales. Tal vez esto tenga un fundamento en la sociología, en la criminología. Sin embargo, creo que no han visto desde el lado de las víctimas, desde la victimología. La criminología también hay un sector muy importante del pensamiento criminológico que ha estudiado esto y ubica las prioridades y ubica algunas ideas que son la luz para organizar una sociedad y una institucionalidad en torno a las responsabilidades y en torno al fenómeno que se vive. Si hoy mismo tenemos verdaderos ejércitos que se han fortalecido, lo que antes fueron pandillas de jóvenes que estaban desintegrados de los hogares ecuatorianos y que se constituían en verdaderos reclutas de un poderoso ejército que luego ha sido instrumentalizado para operar el crimen, el narcotráfico, el microtráfico, en estos procesos de vacunación o de extorsión a los actores económicos y finalmente hasta las familias de los ecuatorianos. Entonces tenemos que articular. Yo creo que hay que reconocer el trabajo de algunas personalidades, algunos personajes que están preocupados cívicamente, y hay que impulsar que la Asamblea y el Ejecutivo en una forma coordinada actúen y que hagan también las consultas a los operadores de las instituciones, a la policía. Como yo le refería hace un momento, son miles. El señor general inspector, el señor general Olivo, ayer precisamente en la inauguración de una instalación que le cedió el municipio a la policía montada, hacía una referencia de que desde el 2021 a esta fecha habían sobre los 17,000 ciudadanos que habían cometido infracciones de orden penal y que habían sido puestos a órdenes de la justicia, obviamente para procesarlos. Y el volumen de sentencias era absolutamente pobre, por decirlo de alguna forma. No llegaba ni a un 2-3% en la cantidad de sentencias que se han logrado. Y luego tenemos un sistema de rehabilitación social en el que obviamente se han hecho muchos esfuerzos y veo que hay el interés de sendas comisiones, cooperación internacional para promover inclusive reformas legales como la última estilada en la que el sector que está inmerso en los centros de rehabilitación realmente tengan alguna oportunidad. Pero lo primero tiene que partir de procesos en los que estos sujetos que han irrumpido en contra de la sociedad se sometan a una disciplina y a un control formal, serio, fuerte, enérgico, de tal forma que desde ahí se puede partir a otros procesos de mayor calidad, como rescatar sus capacidades laborales para que orienten sus vidas en beneficio de la sociedad y no en agredirla. Por ese camino creo que tenemos que construir y tenemos que invitar también a profesionales como criminólogos, como victimólogos, como personas que representan también teórica y académicamente y políticamente a las víctimas de estos incidentes. Si bien es cierto, se está haciendo estos esfuerzos, creo que hoy es el momento de consolidar y apoyar las decisiones del Ejecutivo. Indudablemente, yo no creo que la solución sea
tener una sociedad armada. Sin embargo, no podemos someternos a la humillación permanente, tanto de la delincuencia, de los agresores que están en las calles y plazas, en los comercios, cuanto de las agresiones de grupos políticos que anarquizan y caotizan el país y nos ponen en vilo y que afectan de tal forma que la economía cada tiempo retrocede de forma importante por la acción violenta. Entonces, eso no podemos permitir y se tiene que pensar también en disponer de los recursos legales e institucionales para llamarles al orden, llamarles a vivir en democracia, llamarles a vivir en el respeto. Por eso existen las instituciones y por eso existe el derecho. Y en ese plan se deben considerar estas acciones. Y se debe considerar, desde luego, esa interacción del crimen internacional, esa interacción que viene dada por la acción, como bien dijo Wagner, que las FARC, aunque no coincido en una parte, ¿no? Que las FARC no es que desaparecieron, se atomizaron y se multiplicaron y se potenciaron, porque hoy tienen recursos que vienen desde otros sectores. Antes tenían soportes ideológicos de países que financiaban el terrorismo. Hoy tienen también el financiamiento del crimen, que son instrumentos poderosos que van a influir para incrementar el problema. Parte de esta problemática, le pregunto al doctor Daniel Pontón, ha sido, como se ha señalado, la necesidad de fortalecer la institucionalidad, contar con un plan integral de seguridad, el tema de la justicia que ha sido cuestionado, jueces, la reforma legal en la Asamblea partiendo de la iniciativa del Ejecutivo. Pero también quiero consultarle a Daniel, ¿cuánto juega ya en la práctica cuando decía el general Rueda que estos datos de tantos miles de detenidos y pocos sentenciados, cuánto juega un tema que a veces no se lo aborda, la ética de los abogados? Porque a un asesino confeso, en el debido proceso bien probado, un buen abogado ético lo que le va a asistir es para encontrar el mejor trato legal al que tiene derecho como ser humano. Pero hay muchísimos abogados inescrupulosos que buscan dejar libre a quien ha confesado un delito, libre recurriendo a mañas o corrupción. ¿Cómo combinar estos ingredientes para enfrentar la inseguridad, doctor Pontón? A ver, yo creo que el concepto aquí que se ha incorporado a esta reforma legal es el concepto de política criminal. Y dentro de política criminal está la política penal. Sí, yo no soy un penalista, pero yo soy creyente, ferviente, que hay que tener un uso inteligente y racional por parte del Estado de lo que es el instrumento penal. No se puede tratar a todos con la misma vara, y eso es lo que se llama en materia de derecho penal la nueva penología, ¿sí? Que básicamente entiende que hay distintos riesgos sociales y esos riesgos sociales tienen que ser abordados con distintos tipos de actividad penal, ¿ya? Y también securitaria en este caso, porque también implica el control social. Lo que se necesita, yo creo que aquí estamos en los últimos años, hemos visto una serie de crímenes atroces, ¿sí? Crímenes que no puede, la sociedad no puede asumirlos como tales, no puede dejar bien como un crimen común, sino entender que esto lacera mucho el tejido social, lacera mucho la acción misma del Estado, para qué está el Estado, la legitimidad misma del Estado. Por lo tanto, yo sí creo que aquí hay que tener claro cómo generar este tipo de aplicación de derecho penal con este perfilamiento de riesgos. Usted no puede tratar a un criminal confeso, a una persona que extorsiona, a una persona que mutila, a una persona que secuestra, ¿no? A violadores, a gente que realmente ha hecho actos extremadamente atroces en la sociedad con la misma vara que se mide, por ejemplo, a un tenedor de drogas, a un vendedor de drogas, a un delincuente común, una persona que se roba un celular, una persona que se roba digamos, una parte de un carro, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí es justamente el hecho de cómo realmente hacer que este sistema penal funcione diferenciadamente. Eso no quiere decir que se quiera ir contra el principio de igualdad, pero sí, yo creo que ahí necesariamente tenemos que tener una capacidad de tener esta capacidad selectiva de a esta gente darle el
mayor capacidad de peso, hacerle aplicar el mayor peso de la ley, y a otras personas establecer otro tipo de medidas, siempre y cuando estas personas cumplan lo que son los principios que se requieren, que estas personas con la aplicación de la pena posteriormente tengan que cumplir buenas conductas y bueno, dar un seguimiento importante a su actividad, porque yo creo que también parte del problema es que no se le da seguimiento a este tipo de carreras delictivas, esa es gran parte del problema. Eso me parece que es algo que es fundamental entender aquí, ¿no? Porque no se trata de incrementar en las cárceles el número de personas en las cárceles. Aquí dicen, bueno, bajo esa lógica vamos a la estrategia de Bukele, meter 60.000 pandilleros en una sola cárcel y con eso todos contentos. No, yo creo que el sistema tiene que ser extremadamente dúctil y inteligente para poder aplicar con distintas matices y distintos perfiles a la criminalidad. Pero yo me quiero centrar mucho en el tema de nuestros delitos atroces. Yo creo que ahí sí se necesitan esfuerzos mucho más, conjuntos, mucho más fortalecidos para justamente saber enfrentar este tipo de situaciones. Porque lastimosamente en el país han confluido dos fenómenos que yo creo que tienen relación, pero que deben ser tratados como fenómenos distintos. Y yo lo he venido insistiendo en múltiples espacios. Una cosa es el narcotráfico, que ha venido creciendo en la última década, sobre todo a partir del proceso de paz, porque hay que ver datos, ¿no? Ahí empieza a crecer sistemáticamente los cultivos en Colombia y sobre todo el procesamiento de cocaína, y obviamente eso ha afectado sistemáticamente el país, y eso en los últimos años se ha agudizado mucho más. Tenemos cifras récords de producción y de hoja de coca y refinamiento de cocaína a nivel regional e incautaciones a nivel mundial. Y por otro lado, lo que pasa con respecto al tema de la violencia, yo creo que gran parte que tiene aquí el país es que este fenómeno de la violencia, no, que muchas veces la gente le dice que es un problema de narcotráfico, que puede ser que sea verdad, pero hay que dar un tratamiento distinto, es donde estas bandas criminales domésticas han encontrado un espacio de poder de generar daño a la sociedad y poder expandir su influencia criminal, y obviamente esto tiene relación con el crimen organizado, pero si no cortamos este problema de raíz, quiero decir la violencia, minimizando riesgos, atacando justamente las causas de este tipo de violencia y sancionando duramente a la gente que comete este tipo de actos, la cuestión va a complicarse mucho en los próximos años. Por lo tanto, yo creo que es un gran desafío de lo que se llama la política criminal de este país. Yo creo que ahí está justamente el aislamiento. Son las prioridades absolutas. Yo no creo que podamos resolver en el corto plazo todos los problemas que tiene este país, o en el mediano plazo, pero sí empezar por alguna hoja de ruta que marque una nueva fase, o poder revertir esta tendencia que este punto está totalmente desbordada, ¿no? General Wagner Bravo, usted hablaba de la necesidad de rescatar la institucionalidad, de contar con un plan integral de seguridad, pero cuando uno analiza la historia reciente, ¿acaso no ha habido palos de ciego? Se ha ido de tumbo en tumbo por acciones, por omisiones, por permisividad en las políticas. Recordemos, usted, por ejemplo, estuvo todavía activo cuando en el 2011-2012 el presidente Correa echó abajo el porte regulado de armas, fue retirado, y ahora volvemos a hablar lo mismo, quizás en otras condiciones. No hubo una visión estratégica en ese momento cuando se actuaba, y ahí están los resultados de lo que pasó durante esa administración, la eliminación del control aéreo de Manta, el bombardeo colombiano en el 2008 al Ecuador por la incursión de las FARC, la ciudadanía universal, parte de la distorsión también que hubo proclamada en ese gobierno. Quizás aquí no ha habido una falta de visión para mirarle al país precisamente sobre un plan integral de seguridad, mirar a corto, mediano y largo plazo. No ha habido eso. Volvemos a hablar lo mismo y a criticar lo que se hizo y se permitió en su momento. Por favor, el audio, General Bravo. Por favor, el audio. ¿No lo escuchamos? Perdón, Miguel. Adelante. Sí, ¿aló? Sí, adelante, está al aire. Sí, efectivamente, Miguel, yo creo que los culpables somos los ecuatorianos, porque elegimos a los estadistas, a los presidentes, y para mala suerte no entendemos
la política y el plan de gobierno y sus verdaderas intenciones. Y a veces nos encantamos con las ideas de sirenas que nos ponen, de que el Ecuador es bello, pero yo sí sé poner que hay una canción que se llama A mi lindo Ecuador. Y ese lindo Ecuador, que está en una canción reflejada y que la cantamos con mucho orgullo, comenzamos a pensar si es que el Ecuador actual realmente ya es un lindo Ecuador, porque hay muchos jóvenes, hombres y mujeres que están migrando, y por ahí escuchaba de que hay 500,000 turnos para sacar pasaporte. Eso tiene dos opciones: o tenemos mucho dinero para irnos de turismo, o es que 500,000 ecuatorianos quieren migrar. Y eso es producto de nuestras malas decisiones políticamente. En febrero estuvimos ya en la elección de prefectos y alcaldes, y ojalá esos señores alcaldes tengan una visión de un estadista en el nivel que le corresponde, en una alcaldía, en una prefectura, y cuando también lo deberíamos hacer a nivel nacional, para que, como digo, no pensemos que en la coyuntura tenemos que actuar, porque realmente, y el ejemplo de la familia, es que cuando yo tengo mis hijos, no estoy pensando si hoy día mis hijos comen o no comen, yo estoy pensando en que mañana tengo que educarles y que algún día van a la universidad y que posiblemente tengan nietos. Entonces, en esa proyección que lo hacemos como padres de familia, el gobierno, todos los gobiernos, en todos los niveles, tienen que comenzar a pensar en esa proyección, con una visión prospectiva de lo que nos va a pasar, para que no lleguemos al momento que estamos en este momento, defendiéndonos, pero al apuro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el señor expresidente, a quien no le quiero nombrar, le quitó la posibilidad de autodefenderse a los ciudadanos? Que lo tuvimos desde el año 80 con la ley de armas, y que pasó con casi 31 años, y que no nos matamos entre nosotros, a pesar de la violencia que existía en los 80, voy a poner como ejemplo, del Alfaro Vive Carajo. No nos matamos. Era una delincuencia común, desde luego, como bien lo ha dicho Juan y Daniel, este crimen organizado que es regional, que ya es mundial, ha ido evolucionando y nos ha ido involucrando. Pero hoy volvemos al debate, a que el deber primordial del ciudadano como tal es defender su derecho jurídico a la vida. Y ante todo lo que nos está pasando y que al apuro queremos defendernos, entonces hoy vuelve el porte de armas. Y comienza el debate. Qué bueno que haya el debate, Miguel. Me interesa estos contertulios que tú lo pones y estas entrevistas, porque tenemos que ir formando una cultura de seguridad. Una cultura de seguridad que es uno de los objetivos de la Constitución también, para que todos entendamos que somos parte de la solución. Y no solamente regresemos a ver, voy a poner también como ejemplo las alcaldías, las prefecturas, el Estado no hace nada. Y yo estoy poniendo simplemente vehículos, motos. Y esa no es la solución para la seguridad. La seguridad es desarrollo, trabajo, salud, educación. Tenemos que cambiarnos el chip en el tejido social los ecuatorianos de que tenemos que vivir como ciudadanos. Eso es seguridad ciudadana, que nos respetemos. Pero comenzamos con las acciones de defensa en este momento, más policías, porte de armas, más leyes, pero es simplemente para defendernos del ataque que tenemos. Y la otra parte que debía ser fundamental, que es la prevención, la hemos dejado para que hagan a alguien. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si es hoy lo que necesitamos, no necesitamos mañana. Esta misma ley que ha reformado la Asamblea habla de la conformación de los consejos de seguridad ciudadana que debe haber en cada cantón, en cada provincia, y que ya lo teníamos antes con los consejos de seguridad ciudadana y defensa civil hace muchos años. Pero como destruyeron el sistema de seguridad nacional, estamos en la indefensión. Pero fundamentalmente de todo esto, Miguel, el señor comandante de la policía dice que se han capturado, creo que el año pasado, 19,000 personas que han cometido un delito. No les llamemos delincuentes. Por alguna razón cometieron un delito. Entonces quiere decir que vamos a tener otra vez abarrotadas las cárceles, y que si el sistema judicial les manda otra vez libres, entonces yo digo, con ese mal ejemplo, yo puedo cometer un delito, no me va a pasar nada. Por eso hace un momento decía yo que sí hay leyes, pero aterricemos las leyes y cumplámoslas. Porque si yo cometo un delito y después me mandan a mi casa y la policía tiene que cuidarme, a pesar de que soy un avesado delincuente que asesiné, y estoy en mi casa con todas las comodidades, con mi familia, y de paso tengo guardia privada, que a los ciudadanos normales, comunes y corrientes, nos cuesta pagar la seguridad. Pero yo le he puesto ahí a un policía. Entonces, con ese mal ejemplo,
yo digo, está bien, no ha pasado nada. O hoy hay unas reformas para las personas que reclutan a niños, ni siquiera jóvenes, a niños para que entren en el crimen porque es garantista nuestras leyes. Sí, pero ¿dónde está, decía Juan, esa rehabilitación? Entonces, realmente estamos desinstitucionalizados, Miguel, pero yo creo que nuestra posición como ecuatorianos es saber elegir cuando damos el voto a quien realmente no populistamente nos dice voy a solucionar, porque los problemas no se solucionan de la noche a la mañana. El reconstituir el tejido social de los ecuatorianos que ha venido de a menos, desde mi punto de vista, con respeto a quienes nos escuchan, de esos principios y valores de convivencia pacífica, tiene que haber una reforma drástica hacia la educación de los ecuatorianos, que nos abstraiga de que lo ilegal es bueno y que lo legal es, disculpen la grosería, a los más tontos. Entonces, y con esto termino, Miguel, hay que realmente ponernos de acuerdo, hay que hacer, digo yo, y venimos contigo y con muchos amigos conversando, un gran consenso nacional para que ese lindo Ecuador que lo cantamos no sea ya un mal Ecuador y sintamos el orgullo de ser ecuatorianos y que pongamos nuestro grano de arena en tener esos grandes objetivos nacionales que estén en el artículo 3 de lo que es queremos y por eso aprobamos la Constitución. ¿Qué aspiración tenemos? Y en cuanto a seguridad, territorio de paz, seguridad integral, democracia y corrupción. ¿Cómo hacerlo? Cuando todos nos proponemos, pero tiene que también haber un liderazgo fuerte, que si tiene que poner mano fuerte como lo está pasando en El Salvador, pues hagámoslo. Si no, estamos siendo secuestrados. No sé cómo vamos a pasar esta Semana Santa, que de paso les deseo a los ecuatorianos una buena Semana Santa. Y si vamos a hacer turismo o nos vamos a quedar guardados porque tenemos miedo. A propósito de los señalamientos que se han hecho esta mañana, efectivamente este lunes el comandante de la policía testimonió en la revista de Opinión y Democracia que en lo que va del año, ha habido 19,000 detenidos. 19,000 detenidos. Y en lo que va del año, 1,200 detenidos solo por el tema de control de armas. Pero el porcentaje de procesamiento judicial penal es muy reducido. Esa es la realidad que estamos viviendo en el Ecuador. Muchas gracias por el aporte y seguiremos hablando a los generales Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, y al general Wagner Bravo, ex jefe militar, y al académico y analista en seguridad, doctor Daniel Pontón, muy amables por su participación esta mañana. Muy buen día. Muchas gracias. 8:12 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión y Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar análisis constitucional y legal sobre el juicio político al presidente de la República con 3 expertos y juristas: el doctor José Chalco, constitucionalista y académico, el doctor Marcelo Merlo, ex contralor, y el doctor Gustavo Medina, ex procurador general del Estado.